¿Y si te dijera que el mayor giro de tu vida puede comenzar con un gesto simple, como ofrecer un plato de comida? ¿Suena exagerado? Pues eso mismo pensó Ethan, un millonario acostumbrado a mandar, prever, planear. Pero ese día, en un restaurante lujoso, el control se le escurrió entre los dedos, porque quien se acercó a su mesa no fue solo una mujer hambrienta, fue su propia conciencia disfrazada de silencio. Esta historia no trata de caridad, trata de dignidad. No se trata de ayudar a los pobres, se trata de reconocer a quien ya te ayudó sin que tú siquiera lo supieras. Clara, vestida de cansancio y esperanza, no pidió limosna, pidió comida, pero entregó, sin querer, una de las mayores lecciones de la vida de Ethan, y tal vez, también la más importante de la tuya. Podrías pensar que ya conoces historias así, pero esta no termina con un final feliz cliché. Esta comienza a transformarse cuando la arrogancia baja la mirada, y la escucha se vuelve más poderosa que el discurso, y si prestas atención, puede que revele más sobre ti de lo que imaginas. Así que respira hondo, porque lo que viene no es solo una historia, es un espejo. Todos tienen prisa, prisa por cerrar un contrato, por hacer una publicación, por no perder la próxima notificación, pero casi nadie tiene prisa por ver al otro, y esa tarde calurosa, Clara lo sabía. Sabía que su pedido sería ignorado por la mayoría, no porque fuera agresiva, sino porque era invisible. No es que las personas sean malas, es que a veces la vida mete tanto ruido que el dolor ajeno se vuelve parte del paisaje, y Clara era paisaje en ese escenario de lujo. Se detuvo en la acera del restaurante, se acomodó el cabello con las manos, limpió los dedos sucios en la orilla del vestido y respiró profundo. Ese lugar con mesas impecables, cubiertos pesados y botellas de vino importado, parecía otro planeta, pero Clara no quería el planeta entero, solo una migaja de él. ¿Tendría algo de comida? Fue todo lo que dijo. Ni gritó, ni insistió. Habló como quien pide permiso, no limosna, y aún así, las miradas fueron cortantes. Algunas personas fingieron no escuchar, otras bajaron la cabeza con vergüenza, no por ella, sino por su propia impotencia. Un camarero murmuró algo por el auricular, alguien se rió incómodo, el tiempo parecía acelerarse solo para sacarla de allí, y ella se quedó quieta por unos segundos, como quien duda entre seguir pidiendo o seguir callando. Hay dolores que no duelen con fuerza, pero sí con constancia, y Clara convivía con ese dolor desde hacía años. Allí, de pie, representaba una incomodidad que nadie quiere enfrentar, el recordatorio de que cualquiera puede caer. Tal vez no hoy, tal vez no ahora, pero nadie está tan seguro como cree. Quien tiene casa cree que nunca vivirá en la calle. Quien tiene trabajo, piensa que nunca será despedido. Quien goza de salud, supone que nunca perderá a alguien. Pero Clara ya lo había perdido todo, y aún así, no había perdido la educación. Eso de hecho era lo que más incomodaba a los demás. Su dignidad era demasiado incómoda para ser ignorada. No gritaba, no lloraba, no se arrastraba, solo pedía, de forma firme, directa, sin victimizarse. Eso confundía a quienes la rodeaban, porque la lógica cruel es esa. Cuanto más devastada parezca, más merecedora de ayuda será. Pero Clara no encajaba en ese guión. Estaba limpia, a pesar de la calle, lúcida, a pesar del dolor, educada, a pesar del rechazo. Y ahí está el punto crucial. Ella no suplicaba, simplemente pedía. Fue entonces cuando decidió acercarse a la mesa de un hombre bien vestido, de rostro serio y postura autoritaria. El tipo de persona que parece cargar el mundo en un maletín de cuero. Ethan observaba el menú con indiferencia, como si ya supiera qué pedir, pero disfrutara del teatro. Clara se acercó con calma, esperando al menos ser escuchada. Y sí, la escuchó, pero oír no es lo mismo que escuchar, y reaccionar no siempre es sinónimo de empatía. Él frunció el ceño, la miró de arriba a abajo, y antes de decir palabra alguna, hizo una seña al guardia de seguridad. El gesto era claro: sáquenla de aquí. Clara, una vez más, se preparaba para retroceder, y probablemente lo habría hecho si no fuera por un detalle minúsculo, casi invisible, pero determinante: la mirada. Su mirada detuvo algo dentro de él. No era acusadora, ni de lástima. Era una mirada que decía: yo ya estuve del otro lado,
Tú solo no lo sabes aún. Ethan se congeló por un instante. El camarero dudó. El guardia se detuvo. Y en ese breve colapso del guión cotidiano, algo se reescribió. Déjala. Tráele un plato, dijo Ethan con voz contenida, casi mecánica, pero suficiente para romper el ciclo. Y este es un punto que muchos no entienden. A veces, un gesto pequeño no solo cambia un día, cambia un destino. Ethan no tenía idea de quién era esa mujer, y Clara no esperaba más que un trozo de pan. Ese momento, aparentemente simple, contenía una de las lecciones más ignoradas por la sociedad actual. El hambre no siempre es solo de comida. Hay personas con hambre de respeto, hambre de ser escuchadas, hambre de dignidad. Clara tenía hambre de todo eso, pero ese día decidió pedir solo lo esencial, alimento, lo cual no significa que lo demás no doliera. Y Ethan, sin saber por qué, empezó a sentir un peso que no era suyo, pero que igual lo alcanzaba. Mientras Clara se sentaba en una silla improvisada, cerca de la puerta del restaurante, comía en silencio y sin prisa. No agradeció de inmediato, ni se inclinó en gratitud. Solo sostuvo los cubiertos con ambas manos, como quien sostiene un regalo raro. La gente aún la miraba, ahora con mezcla de desaprobación y curiosidad. Ethan, sin embargo, no podía apartar la mirada. Había algo en ella que le resultaba familiar, pero no sabía de dónde. Y aquí viene un punto que vale oro. El malestar no siempre nace de la culpa. A veces, nace del recuerdo. Algo en esa mujer despertaba memorias que Ethan no podía nombrar, y cuanto más intentaba olvidar, más lo inquietaban. Era como una canción antigua que no sabes de dónde conoces pero que te conmueve, o como un olor de infancia que aparece de pronto. Clara era eso para él, un recuerdo sin subtítulo, pero aún era pronto para entenderlo todo. Lo que importaba en ese momento era el gesto, el plato, el silencio, y el inicio de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Porque cuando alguien que lo tiene todo se permite mirar con respeto a alguien que no tiene nada, el mundo cambia, aunque sea un poco, aunque sea en silencio, aunque sea con un plato de comida. Y como bien sabemos, historias así nunca terminan ahí. Ethan no era del tipo de hombre que se lleva bien con las sorpresas. Su vida se basaba en el control, el estatus y la previsibilidad. Al ver a Clara acercarse, su primera reacción fue el impulso de alejarla. Al fin y al cabo, estaba en un restaurante de lujo, con una compañía elegante, y eso rompía su burbuja de perfección. Ordenó que el guardia se encargara, pero antes de que se tomara alguna medida algo ocurrió. Su mirada lo detuvo. No era una mirada de desesperación, ni de victimismo. Era directa, serena, firme, como quien ya lo ha vivido todo y, aún así, decide mantener la dignidad. Ese tipo de mirada es rara, y desarma hasta al más frío. Por un instante, Ethan sintió algo que no sentía hacía años: incomodidad. Y es curioso cómo la incomodidad, cuando se la recibe con apertura, puede ser una invitación a despertar. Respiró hondo. Cambió de idea y pidió al camarero que trajera un plato. La actitud tomó a todos por sorpresa, incluso a él mismo, pero fue en ese gesto inesperado donde la historia comenzó a reescribirse. Clara, sin saberlo, había roto la rutina emocional de un hombre acostumbrado a dar órdenes, pero que rara vez escuchaba. Ethan intentó volver a su comida, pero algo dentro de él ya no era lo mismo, y lo que vendría después dejaría marcas mucho más profundas de lo que imaginaba. Mientras Clara comía en silencio, Ethan no podía apartar la mirada. Era como si ese momento simple, una mujer comiendo con calma, resonara dentro de él de forma extraña. No había prisa, ni alarde, solo un silencio denso, que decía mucho más que cualquier conversación de negocios a su alrededor. Y precisamente por eso, la incomodidad comenzó a crecer. La escena parecía banal para quien la observaba desde fuera, pero por dentro, Ethan estaba siendo confrontado con algo que no sabía nombrar. Era como si esa mujer, sin alzar la voz, le hiciera escuchar partes de sí mismo que estaban dormidas. A veces, el silencio tiene ese poder, obligarte a escuchar lo que llevas años ignorando. Y en este caso, lo que Ethan oía era su propia ausencia, la ausencia de empatía, de memoria, de humanidad. Trató de retomar la conversación con su acompañante, hizo ademán de mirar el celular, incluso comentó sobre inversiones, pero todo era automático.
La verdad es que Clara, sin querer, lo arrastraba hacia un recuerdo que aún no tenía sentido. Algo en ella le resultaba familiar, y aunque Ethan no podía explicarlo, sabía que ese silencio no pasaría desapercibido, y en efecto, no lo hizo. Cuando terminó de comer, Clara limpió suavemente las comisuras de sus labios con la servilleta y miró discretamente hacia la mesa de Ethan. No había prisa, ni servilismo, simplemente se levantó, caminó hacia él con pasos tranquilos, y le entregó un pequeño papel doblado. No dijo nada, solo sonrió con respeto y se fue, dejando atrás un silencio aún más profundo que el anterior. Ethan dudó antes de abrir la nota. Era como si temiera lo que pudiera encontrar allí, y al mismo tiempo, sintiera que necesitaba verlo. Al desplegar el papel, leyó solo una frase: «Gracias por hoy. No solo alimentaste mi cuerpo, sino una promesa antigua. Nada más. Sin firma, sin explicación». Pero esas palabras atravesaron su mente como una flecha certera, porque las promesas tienen peso, y él lo sabía muy bien. La nota quedó sobre la mesa por unos minutos, mientras Ethan la miraba en silencio. Aquello no era solo gratitud, había una historia detrás, algo más profundo, más antiguo, y ese algo comenzó a inquietarlo de verdad, porque quien escribe una frase así, carga con más que hambre, carga con pasado, y Ethan, aunque no sabía por dónde empezar, decidió que necesitaba entender qué había detrás de ese mensaje. Esa frase no salía de su cabeza. Una promesa antigua. ¿Pero cuál? Pasó el resto del día como si tuviera una piedra en el zapato emocional, pequeña, pero imposible de ignorar. Ordenó a su equipo de seguridad que revisaran las cámaras y siguieran discretamente los pasos de Clara. El informe llegó horas después. Vivía en un refugio sencillo, frecuentaba bibliotecas públicas y solía enseñar a niños de la calle a leer. Fue entonces cuando todo comenzó a tener sentido, y a la vez, a enredarse aún más. Ethan se sorprendió al descubrir que Clara había sido profesora universitaria, reconocida, premiada, admirada, pero una tragedia familiar le había arrebatado todo: el marido, la casa, la salud mental, y después de la caída, vino el orgullo, ese orgullo silencioso que impide a muchos pedir ayuda. Clara no quería caridad, quería reconstruirse, pero sola, no tuvo fuerzas. Conmovido y confundido, Ethan decidió investigar más. Rebuscó archivos antiguos, listas de graduación, registros de la universidad. Algo dentro de él le decía que esa mujer no estaba en su vida por casualidad, y a veces, cuando habla la intuición, el silencio tiene que escuchar. Lo que descubriría a continuación no solo cambiaría su percepción, sino que también reescribiría la historia que creía conocer. Entre tantos nombres y registros olvidados, Ethan finalmente encontró algo que lo dejó sin aliento. Entre los papeles había una carta manuscrita por su difunta esposa, Elena, de la época universitaria. En la dedicatoria, un nombre destacado: Clara, la mujer que, según Elena, la había acogido en los momentos más oscuros de su juventud. Clara no era solo una profesora, había sido mentora, consejera, y en palabras de Elena, un ángel con libros en las manos. Ethan sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esa mujer, a la que casi echó de un restaurante, había sido una de las mayores influencias en la vida del gran amor de su vida. Y él nunca lo supo. ¿Cuántas historias están ligadas a la nuestra sin que lo notemos? ¿Cuántas personas caminan por ahí cargando partes de nuestro pasado, de nuestro afecto, de nuestro origen, mientras vivimos como si fueran extraños? El dolor del arrepentimiento no grita, susurra. Y Ethan sintió ese susurro demasiado fuerte como para ignorarlo. Clara, de alguna forma, ya formaba parte de su historia, incluso antes de conocerla, y ahora lo sabía. No podía simplemente seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Aún no sabía cómo actuar, pero sabía que tenía que hacer algo, y rápido. Ethan no era del tipo que hace homenajes públicos, pero en ese caso, no se trataba de marketing, vanidad o reparación social, se trataba de conciencia. Por primera vez en años, quiso usar el dinero no para escalar más, sino para devolver. Creó una fundación educativa dedicada a la reinserción de mujeres en situación de calle, y lo más simbólico, puso el nombre de la iniciativa en honor a Elena,
e invitó a Clara a liderarla. La invitación llegó de forma respetuosa, personal, con espacio para que ella pudiera decir no, pero Clara no lo rechazó. Después de años de rechazo, invisibilidad y dolor, recibir una invitación que reconocía su capacidad, y no solo su necesidad, fue como volver a respirar. Aceptó con serenidad, sin ego, pero con brillo en los ojos. Era el inicio de un nuevo capítulo, donde ya no sería solo ayudada, sino protagonista de la ayuda. Ethan lo acompañaba todo de cerca. Vio cómo Clara volvía a levantarse poco a poco, con dignidad y sabiduría. Y comprendió algo que muchos ricos jamás comprenden. El verdadero impacto no está en donar lo que sobra, sino en confiar en quienes fueron descartados. Clara era prueba viviente de que, cuando la oportunidad se encuentra con el talento dormido, nace algo poderoso. Y esa historia aún estaba lejos de terminar. La transformación de Clara no fue inmediata, y ahí reside justamente su belleza. No volvió a ser la profesora premiada del pasado, volvió a ser algo mayor, una mujer que pasó por el fuego y aprendió a no quemarse más con la opinión ajena. Comenzó de nuevo, despacio, retomando la escucha, la autoridad y el coraje. Y sobre todo, empezó a mirar a otras mujeres como ella, no con lástima, sino con espejo. En los círculos de conversación que lideraba, Clara no hablaba de superación con discursos prefabricados. Hablaba de la calle, de la vergüenza, de las noches frías y de los días en que el silencio del mundo era más ruidoso que cualquier bocina. Y por eso conmovía tanto, porque nadie enseña mejor que quien lo ha vivido en la piel. Su historia empezó a inspirar otras vidas. Mujeres antes olvidadas ahora escribían nuevas páginas, porque alguien como ellas les mostró el camino. Ethan, observando a distancia, también empezó a cambiar. Ya no buscaba aplausos, sino sentido. Ya no invertía solo en negocios, sino en causas, porque cuando presencias una reconstrucción así, de adentro hacia afuera, entiendes que el verdadero lujo no está en lo que tienes, sino en lo que despiertas. Y Clara había despertado mucho más de lo que podía imaginar, incluso dentro de él. Meses después de aquel día en el restaurante, el escenario parecía el mismo, pero todo era distinto. Ethan volvió al mismo lugar, ahora sin prisa, sin máscaras sociales, sin necesidad de probar nada. Se sentó a la mesa con tranquilidad, y a su lado, Clara, bien vestida, con postura serena y sonrisa discreta. El camarero se acercó, algo confundido, y preguntó, ¿se conocen? Ethan sonrió, sin dudar. Ella me enseñó a ver. Era uno de esos momentos que no piden aplausos, solo silencio. Un reencuentro que no se hace con palabras, sino con presencia. Allí ya no estaban el billonario y la mujer en situación de calle. Estaban dos seres humanos que habían pasado por dolores, caídas y reconstrucciones distintas, y se encontraron a mitad del camino. Ethan miraba a Clara con respeto, y Clara miraba a Ethan sin rencor. Era un intercambio limpio, maduro, raro. El restaurante estaba lleno, como siempre, pero quien miraba aquella mesa veía algo más allá de lo que cabía en una foto. Veía un ciclo que se cerraba pero no terminaba, porque hay historias que no acaban. Se transforman en semillas, y lo que ellos vivieron, en ese reencuentro, ya era raíz de muchas cosas que aún estaban por florecer, incluso de algo que vendría justo después. En la inauguración de la fundación, Ethan subió al escenario sin el tono ensayado de los discursos que solía dar. No habló de cifras, ni de métricas, ni de impacto social. Habló de Clara, de cómo un gesto simple, hecho sin saber por qué, lo cambió todo, y concluyó con una frase que quedó grabada. Quien da una moneda, alimenta por un día, pero quien ofrece dignidad, siembra para la eternidad. El público aplaudió, pero lo que quedó no fue el aplauso, fue el silencio reflexivo justo después. Esa pausa en la que cada uno empieza a pensar en cuántas veces ignoró a alguien como Clara, en las veces que tuvo la oportunidad de mirar, y no miró, de escuchar, y dio la espalda. Porque la verdad es que todos hemos cruzado con alguien así. La diferencia está en cómo reaccionamos, si con juicio o con humanidad. Y allí, en ese evento, quedó claro. Clara había alimentado mucho más que una promesa. Había reavivado la memoria, el afecto y el sentido. Porque a veces, quien te pide pan,
Ya te ha dado la vida sin que lo supieras. Y si llegaste hasta aquí, tal vez esta historia no sea solo sobre Ethan y Clara. Tal vez hable de ti y de lo que aún estás a tiempo de hacer. Y ahora que estás aquí, respira profundo y responde con honestidad. ¿Cuántas veces has ignorado a alguien como Clara? ¿Cuántas veces seguiste de largo ante alguien pidiendo ayuda? No por crueldad, sino por estar demasiado ocupado con tus propios problemas. Es duro admitirlo, pero necesario, porque esta historia no trata solo de caridad o empatía, trata de conciencia. Conciencia de que, a veces, el otro no está allí para ser salvado, sino para recordarte algo que tú olvidaste. ¿Quién eras antes de protegerte tanto? La mayoría vive como Ethan antes del restaurante, rodeados de éxito, de metas, pero desconectados de lo que realmente importa. Gente que asciende en la vida creyendo que dejó el pasado atrás, cuando en realidad es ese pasado el que sostiene el alma. Y cuando la vida te trae de vuelta a alguien como Clara, es porque quiere mostrarte que todavía hay tiempo de reparar, de escuchar, de convertirte en alguien a quien admiras, no alguien a quien los demás temen. La escena del papel, el silencio durante la comida, la mirada contenida, todo eso no es solo parte de una buena historia, es una invitación, un llamado, un susurro que dice, presta atención, porque la verdad es que, en algún momento de tu vida, serás Ethan, y en otro, serás Clara. Necesitarás la humildad de ayudar, y el coraje de aceptar ayuda. Tendrás que pedir, y tendrás que ofrecer, y la forma en que actúes en esos momentos define mucho más que tu reputación, define tu legado. Tal vez te estés preguntando, ¿pero qué puedo hacer yo? No soy millonario, no tengo una fundación, apenas puedo con mi vida. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no necesitas nada de eso. Lo que Clara necesitaba ese día era un plato de comida. Y lo que Ethan ofreció, aunque no lo comprendiera del todo, fue respeto. Ahí empieza todo. Empieza con mirar a alguien a los ojos, con no tratar mal al camarero, con escuchar a tu madre con paciencia, con no burlarte de quien falló, con decir buenos días a quien el mundo ya ha ignorado demasiado. ¿Quieres un ejemplo práctico? La próxima vez que alguien te pida algo en la calle, no ofrezcas solo una moneda como quien se quita la culpa. Ofrece presencia, aunque sea por 2 segundos. Un buena suerte. Un todo va a estar bien. Un ¿cómo puedo ayudarte de verdad? Y si no puedes ayudar en ese momento, al menos no trates a esa persona como si fuera una molestia ambulante, porque en esos pequeños gestos es donde se evitan los grandes escándalos y suceden los verdaderos milagros. Esta historia también nos habla de reconciliación con lo que fue olvidado. Ethan no sabía que Clara había sido parte esencial en la vida de su esposa, pero entendió que incluso sin haber hecho nada malo, había algo que podía hacer bien, y eso también vale para ti. A veces no se trata de reparar un error, sino de reconocer una verdad. ¿Quién en tu vida te ayudó hace tiempo y nunca le agradeciste? ¿Quién te enseñó algo y hoy tratas como si no existiera? Y más aún, ¿acaso tú mismo no has estado siendo invisible para ti? Hay personas que, como Clara, siguen firmes por fuera, pero viven con hambre por dentro, hambre de reconocimiento, de propósito, de un lugar donde comenzar de nuevo. Y tal vez esta historia te haya tocado por eso, porque tú sabes lo que es tragarte el orgullo para sobrevivir. Sabes lo que es dar lo mejor de ti y ser olvidado. Sabes lo que es cargar con dignidad cuando el mundo te da todo lo contrario. Ahora, escúchame con atención. Si te identificaste con Clara, entiende que tu valor no depende de la mirada del otro. Pero sí, existen personas dispuestas a verte de verdad, y a veces, solo necesitan un gesto tuyo para entender quién eres realmente. Y si te viste en Ethan, felicitaciones, porque reconocer eso ya te pone en un grupo muy pequeño, el de los que todavía pueden sentir. Al final, esta no es solo una historia sobre un plato de comida, es sobre legado, sobre lo que siembras, incluso sin darte cuenta, porque Ethan no sabía que Clara había cambiado la vida de su esposa años antes, y Clara no sabía que su pedido transformaría el corazón de un millonario, pero el universo sí lo sabía, y fue eso lo que movió todo, porque la vida siempre encuentra la forma de colocar las piezas en el tablero, solo queda saber si tú estás prestando atención al juego. Y ahora la pregunta es,
¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cerrarás este video y volverás a tu rutina como si nada hubiera pasado? ¿O vas a usar esta historia como impulso para cambiar lo que necesitas cambiar? Tal vez sea una conversación que llevas postergando, un perdón que nunca ofreciste, una ayuda que puedes dar, o incluso una escucha que nunca te permitiste brindar. Sea lo que sea, este video llegó hasta ti por una razón, y tú lo sabes. Así que ahora te invito a hacer dos cosas. La primera es reflexionar sobre a quién estás ignorando, y por qué. Y la segunda es actuar. Hacer algo que parezca pequeño, pero que lleve dignidad. Si haces eso, ya habrás hecho más que mucha gente que dice importarle. Y si quieres seguir caminando conmigo en este viaje de historias que provocan, inspiran y transforman, suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí no contamos historias para entretener, las contamos para despertar. Y si esta historia te tocó, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál fue el momento más fuerte para ti? ¿Quién es la Clara en tu vida? ¿O quién es el Ethan en el que necesitas convertirte? Tu respuesta puede ser el disparador que alguien más necesita para cambiarlo todo también.